Hey, ¿qué tal, monseñor? ¿Cómo estás hoy? Buenos días, ¿cómo le va? Bien, ¿y tú? Bien. ¿Cómo te llamas? Lucio Adrián Ruiz, Wow, ¿desde cuándo eres sacerdote? 1990. Hace un tiempo, ¿no? Hace un rato, sí. Monseñor, ¿es verdad que trabajas en el Vaticano? Sí. Aquí estamos, no, trabajo aquí desde el año 1997. Ok. Mucho. ¿Y es común encontrarse a alguien llamado Francisco mientras que trabaja aquí? ¿A su santidad es común encontrárselo? Francisco de Blanco, decís vos. Exacto. Bueno, encontrárselo diría no, encontrárselo porque, claro, él está dentro de Santa Marta, en el Palacio Apostólico, pero sí es frecuente o que te llama por teléfono para algún trabajo o que te llama para alguna reunión, ¿no? Algún encuentro, alguna audiencia. Digamos, es una persona a la mano, ¿no? Y que hace escuadra, no equipo, con todos sus colaboradores. Muy bien. Y estamos aquí, monseñor, porque nos suena mucho la palabra dicasterio. ¿Pero qué es un dicasterio? Bueno, dicasterio podríamos decir, en tanto, la Santa Sede está dividida en el Papa que lo preside, y después todos los dicasterios que son responsables de los distintos argumentos, tipo laico y familia, obispos, sacerdotes, comunicación, santos, ¿no? Desarrollo humano integral, y podríamos decir que, comparándolo con las estructuras que conocemos, son ministerios. O sea, por lo tanto, el Vaticano está organizado en estos ministerios, dicasterios, ¿no? Para poder ocuparse, como cualquier tipo de ministerio, verticalmente sobre un argumento, coordinados todos por el Santo Padre. Okay. Y entonces, ¿cuál es la función, hablando más específicamente, del dicasterio para la comunicación? Bueno, nosotros como dicasterio para la comunicación, es un dicasterio muy grande, porque dentro tiene todos los assets que antes estaban en 9 instituciones. O sea, nos ocupamos de todo lo que es la comunicación. Entonces, la palabra oficial, que es la oficina de prensa, el vocero, después todo lo que sea la teología y la pastoral de la comunicación. Después tenemos las realidades operativas como Radio Vaticano, Observatorio Romano, Tipografía Vaticana, la Directrice Vaticana, son todas las realidades que se ocupan de la comunicación. Por eso manejamos el Twitter, el Instagram, todo lo que sean las redes sociales, digamos, sea para realizar, sea también para, como lo hemos hecho recientemente con el documento Hacia una plena presencia, ¿no? Para orientar teológico, naturalmente, en el ámbito de la comunicación. Monseñor, tú eres el secretario para este dicasterio de la comunicación. Brevemente, si es posible, ¿qué haces en tu día a día? Bueno, en tanto hay que entender, el secretario, a ver, digamos, los dicasterios tienen un prefecto y un secretario, y después toda la organización del dicasterio, que sería, en el paralelo que estábamos haciendo, no con el ministerio, sería el ministro y el viceministro. Entonces, bueno, como secretario y viceministro de las comunicaciones, la competencia primaria del secretario es la gestión, digamos, organizativa del dicasterio. O sea, es una misión más bien ad intra, ¿no? Porque es el que tiene que, con los diversos equipos, ¿no? Que tienen la organización, ocuparse de todo lo que sean los recursos humanos, la economía, la organización, la disciplina, digamos, velar para que todo el dicasterio funcione y que todos puedan trabajar en su realidad. Entonces, es una misión, digamos, que junto con la del prefecto, que tiene la misión más política, más organizativa en general, y la misión del secretario, que se ocupa más de la organización, haciendo siempre tándem con el prefecto y trabajando con toda la organización. Qué interesante, qué interesante. Sí. Y entonces, eso nos lleva, ya que hablamos de comunicación. Sobre todo, teniendo en cuenta que el castillo tiene casi 600 personas, ¿no? Claro. O sea, es un mundo, claro, desde la palabra oficial, ¿no? A, digamos, ocuparse de las redes o de la radio. Pensá que en la radio tenemos casi 50 lenguas, ¿no? Nosotros emitimos para el mundo 50 lenguas. O sea,
es una organización muy grande, hasta tipografía, ¿no? O sea, son Claro. extremos muy, muy distintos. Claro, es que al final también desde el dicasterio se lleva la voz del Papa al mundo. A ver, fundamentalmente para nosotros esa es la parte más linda que tenemos, porque nosotros nos sentimos misioneros de la voz del Papa, ¿no? Nos gusta definirnos como los brazos, no la extensión de los brazos, de las manos, de la ternura del Papa hacia los extremos confines del mundo. Pensá que, digamos, por la misión que realizamos, toda lo que sea, cualquier imagen fija en movimiento, sea video, foto, y toda la voz del Papa, ustedes la pueden escuchar, cualquier imagen que vean, a través del trabajo y la misión que nosotros realizamos. Y eso nos pone muy contentos poder ser creativos en buscar soluciones estratégicas, tecnológicas, ¿no? Para que todo el mundo pueda recibir la presencia, la palabra, la ternura del Papa. Claro. Y en ese sentido, Monseñor, entonces, ¿por qué es importante evangelizar en las redes sociales? Fundamental. Fundamental porque hay un principio muy importante, que es que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. O sea, se hizo carne y por lo tanto asumió una lengua, una cultura, una realidad concreta del ser humano. Y entonces, eso para nosotros es nuestra ley, nuestra dinámica, la estrategia más profunda que nosotros tenemos que seguir. Permanentemente hacer que Jesús se haga carne en la historia de las personas, asumiendo también las culturas que van cambiando. Y por eso hoy nuestra cultura es la cultura digital. Y tiene cosas buenas y cosas no tan buenas, como todas las culturas. Pero es importante por eso entrar en la cultura, pensar con la cultura, estar dentro, inculturarse, para poder evangelizar, para que ese mensaje de siempre, de Jesús, el carisma, el Señor resucitado, pueda también penetrar, no solamente estar en la cultura, sino penetrarla, transformarla, ¿no? Iluminarla, ¿no? Llevarle esa alegría y esa esperanza también a nuestra cultura. Y por eso hoy es el tiempo de las redes. Mañana puede ser otra cosa, antes no lo era. Lo importante es ver nuestra cultura y ahí hacer entrar el mensaje del Señor. A mí me gusta siempre compararlo con Pentecostés, ¿no? Pentecostés es la gran novedad que crea la iglesia. Y fíjense que antes de Pentecostés, antes de que llegara el Espíritu Santo, los discípulos no estaban divididos. Ellos estaban reunidos, estaban con la madre de Jesús, dice la palabra. Pero tenían miedo y estaban encerrados. Cuando llega el Espíritu Santo, ¿qué hacen? Abren las ventanas, las puertas y predican el único mensaje. Todos el único mensaje del resucitado. Y todos lo entendían en sus propias lenguas. O sea, el Espíritu abre las puertas de la iglesia y le hace predicar a todos el único mensaje, pero todos lo entienden en sus propias lenguas. Y ese es el desafío para nosotros hoy, ¿no? Poder abrir las puertas de nuestra mente, de nuestro corazón, para que prediquemos el único mensaje válido para la cultura, la vida, la paz, la reconciliación, la ternura, la misericordia de Dios, pero que ellos lo entiendan en sus lenguas, porque es la única manera que pueden comprender. ¡Wow! Qué importante labor, ¿no? Y entonces, ¿cuál puede ser el mayor reto al que nos enfrentamos como fieles católicos en el ámbito digital? Querer que nos entiendan en nuestra lengua, o sea, identificar el mensaje y la cultura, ¿no? Y el lenguaje. Y entonces pretender que los otros entiendan nuestro mensaje con nuestra lengua. Y el mensaje de Pentecostés es nuestro mensaje con la lengua de ellos, porque así nos pueden comprender. Entonces, ese es el desafío, ¿no? que nos convoca. Poder darnos cuenta que lo que es importante es el mensaje y que tenemos que permanentemente, como siempre lo ha hecho la Iglesia, ¿no? Ir descubriendo, conociendo el lenguaje. Fíjense que los misioneros en la historia, antes de ir a una misión, enfrentándose a los grandes desafíos de las misiones, aprendían la lengua de los otros, los hábitos de los otros, las costumbres. Incluso sabían de música, sabían de arquitectura, sabían de cómo sembrar, sabían muchísimas cosas para poder entrar en la vida de los otros y
poder llevar de ahí el mensaje. Ese es nuestro desafío. Poder llevar el mensaje de Dios con la lengua de los otros. Monseñor, y el Papa nos alienta a no tener miedo. Monseñor Lucio, ¿le teme a algo? Yo le temo, sí, yo le temo a la cerrazón de nuestras inteligencias, de nuestros corazones. Le temo a no tener el coraje de poder ser misioneros. Tengo miedo de no ser lo suficiente misionero y que no seamos suficientemente misioneros para llevar a quien necesita, a quien busca, a quien sufre, a quien está alejado, al que no conoce la ternura y la misericordia de Dios. Tengo miedo de no entender la lengua de los otros. Tengo miedo de quedarme cómodo en las cosas que conozco y que sé. Tengo miedo de no aprender la lengua del otro para darle a Jesús. Tengo miedo también de mi limitación, de ser pobre para dar, ¿no? Ser mezquino para dar, no saber dar toda mi vida, dar todo el amor que el otro busca. Tengo miedo de no darlo al Señor. Pero bueno, en sus manos nos confiamos, ¿no? Es su gracia, claro, como dice Pablo, ¿no? Llevamos al Señor en vasijas de barro. Entonces, Monseñor, ya lo que queremos llevar el amor de Dios en nuestra humildad en las redes sociales. ¿Cómo nos recomiendas tú formarnos? ¿Cómo recomiendo formarnos? La primera escuela importante es la del silencio, delante de Jesús, porque Él es el Maestro. Entonces, la primera formación nos la da Él mismo. Entonces, la primera escuela es recibir, que es lo mismo que hizo el Señor: venid y lo veréis. Cuando los discípulos se le acercan y dicen, bueno, a ver, ¿dónde viene? Venid y lo veréis. O sea, estar con Jesús es el primer punto. Porque quien no está con Jesús no puede hablar a Jesús. Quien no experimenta a Jesús no puede dar a Jesús. Entonces, ese es el punto. Tendría que ser más largo, pero lo hacemos como un puntito. No. El segundo punto es estar en la iglesia, porque nadie se salva solo. No podemos pensar de que, bueno, estuve en el sagrario y ahora el mundo es mío, y no. Porque Jesús, justamente en Pentecostés, ¿qué hizo? Fue donde estaban los apóstoles con María, la iglesia. Entonces, es tener ese amor, esa conciencia, esa vida de la iglesia, que no es el grupo de los perfectitos, ¿no? Sino que es el grupo de los llamados, ecletoi, eclesia, ¿no? De los elegidos por el Señor, no de los perfectos que eligieron al Señor. Es una visión importante, ¿no? De los pecadores elegidos por el Señor, de los redimidos, de los amados por el Señor. Esos son, es el Pedro, ¿no? Es Saqueo, ¿no? Entonces, vivir en la iglesia, sentir con la iglesia y llevar, ¿no? A incorporar a una iglesia que camina. Y después, tercero, es con la mirada vuelta, como hicieron los discípulos, ¿no? A quienes tenían que recibir el mensaje. O sea, ¿cómo hay que formarse? Hay que formarse con todo. Por eso citaba a los misioneros, ¿no? Que aprendían no solamente el evangelio que llevaban, sino aprendían la lengua del otro, aprendían la cultura del otro, aprendían al otro. Y aprendían todo lo que el otro podía necesitar. Entonces, ciencias humanas que lo ayudaban a que la persona humana creciera y se desarrollara. Entonces, bueno, que hay que aprender todo lo que sea necesario para amar en plenitud como lo hizo Jesús. Muy bien. Y para finalizar, Monseñor, un consejo para los jóvenes. Estén con Jesús. Descubran la hermosura de conocerlo, de descubrir su ternura y su misericordia de una manera profunda. A mí me encanta, siempre me quedó grabado, Juan Pablo II, en el jubileo del año 2000, le decía a los jóvenes: no tengan miedo de vuestro pecado, porque Jesús no tiene miedo de vuestro pecado. Él tiene miedo de que ustedes no se acerquen a Él. Dice, porque el pecado lo puede perdonar, pero si ustedes no se acercan, Él no los puede obligar. Esa preciosura de saber, porque todos somos pecadores y a veces uno piensa, no, que me voy a acercar a la iglesia si con el pecado, si con esto. Si Jesús vino para encontrar, y lo dice, y no es un invento, ¿no? Lo dice él mismo, vine a las ovejas perdidas por el. O sea, vine a buscar lo que estaba perdido.
y lo pone en todas las parábolas posibles, de todas las maneras para que lo entendamos todos, ¿no? Entonces eso es importante, que nadie se sienta excluido. Como decía el Papa en la JMJ, ¿no? Todos, todos, todos. Más claro que eso, ¿no? O sea, todos estamos llamados por Jesús. Y nuestra preocupación tiene que ser sentir ese llamado, sentir esa cercanía de Jesús con nosotros. Y entonces, el consejo es, estén cerquita de Jesús, no importa cómo sea, no importa lo que tengan, no importa nada. Todos, todos, todos. Lleguemos a Jesús, Él es su ternura, es su misericordia la que nos cura. Él no nos quiere santos para recibirnos, Él nos llama y vino a salvarnos. Entonces, no le tengan miedo a Jesús. Siéntanse acariciados por su ternura y por su misericordia. Muy bien. Muchas gracias, Monseñor, por tu tiempo. No, Que estés bien. gracias.